Tenía más que decir y salió con esto que me recuerda a la consulta popular que propuso y no quedó en nada. Y ¿De la acuerdo? Corte no le dio paso, fíjate tú, la Corte Constitucional no le dio paso en ese momento. Y ahí quedó Y yo frío. sí debo reconocer, la Corte se ha parado duro con todos los actores políticos del país, con todos, con todos. O sea, en términos institucionales se le podrá hacer ciertos cuestionamientos a la Corte por algunas cuestiones, por ejemplo, lo del CIADI, en fin, que fue muy polémico, pero en el contexto general, la Corte Constitucional creo que es de lo mejor y de lo poco en términos institucionales que tenemos en este Que está país, sí, quedando. de verdad, Ojalá sí, que, es de lo más destacable. ojalá que no cambie. Mauro, ¿y qué opinión te merece el tema de los ministros? Esta situación que se dio con los nuevos ministros, con el pago de impuestos y con la cefalía del Ministerio de Salud, que fue creo que 24 o 48 horas, cuando hubo esta polémica y Twitter se bajó a un candidato o a un ministro. Y luego el que ya se posesionó también tiene críticas porque, oh sorpresa, es correísta, o cuando Correa era presidente pasó por al lado y el viento lo alcanzó a rozar a este hombre y ya lo hizo. Porque eso están diciendo. El señor Vera, que es el que está decidiendo, ha mencionado que tienen que tener cuidado porque el señor ministro de actual tenía amistad con gente del correísmo. Ay, mira, créeme que ya este tipo de comentarios a uno a veces le generan esto, o sea, Claro. risa, gracia. Es inaudito el nivel de odio, de estigmatización al que llegan este tipo de personajes, ¿no? Poco les falta para decirle a la gente o decirnos a los que en algún momento militamos o tuvimos algún tipo de vinculación política, ya sea en la época de la Revolución Ciudadana o a nivel estatal, institucional. O sea, poco les falta para que pidan que las personas salgan pues con algún brazalete con la estrella de David, como marcaban en el nacionalsocialismo a los judíos, pues, o sea, en la Claro. época del fascismo alemán, cuando Hitler quiso gobernar el mundo. O sea, poco les falta. O sea, que la gente que fue de la Revolución Ciudadana, que tuvieron cierta militancia o militamos o participamos en el gobierno, o sea, con un brazalete así marcados, o sea, eso les falta, o sea, eso es inaudito en un Estado democrático. Eso es estigmatizar, eso es construir un discurso de odio, ¿sí? Similar al que otros actores políticos en su momento impulsaron, ¿no? Que no quiero ni siquiera decir los nombres, ¿no? Alguno de ellos, no voy a decir el nombre de gana, ¿para qué le vamos a dar valor? Pero alguien estaba propiciando una plataforma virtual para que denuncie la gente a los correístas, o sea, Sí, 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 ya recuerdo. bájenle un chance, o sea, Claro. ya párenle al lenguaje de odio, a este discurso de polarización. O sea, realmente esto no ayuda en nada. Esto por un lado. De otra parte, ya sobre las decisiones gubernamentales en materia de cambios ministeriales. Mira, creo que refleja mucha improvisación por parte del gobierno nacional. No tengo muchas expectativas de que vaya a cambiar el modelo de gestión del gobierno y te digo por la siguiente razón, porque no se trata únicamente de cambiar personas o de cambiar nombres y apellidos. Se trata de cambiar conceptos, Claro. de cambiar ideas, de cambiar modelos, de cambiar políticas públicas, aunque hasta el momento no han ejecutado muchas políticas públicas y una política pública se ejecuta cuando el Estado juega un rol en determinada área de la sociedad y se destinan recursos y se define hacer algo luego de haber hecho un diagnóstico. Pero si tú revisas los nombres de los nuevos ministros, varios de ellos pertenecen al mismo equipo de los ministros o de las ministras salientes. Uh -huh. En el Midubi, quien asume el ministerio, no es nada personal, ojo, cuidado, se malinterpreta, ni les conozco, pero de lo que se conoce, de lo que se ha difundido, quien asume en el Midubi, por ejemplo, subsecretaria del ministro que salió recién. En la CENESID, la nueva ministra, subsecretaria o asesora del ministro de la CENESID que acabó de salir. En economía y finanzas, No, pues, sabemos cómo sí, sí, piensa el exgobernador del Guayas. Una visión ultralibertaria de la economía
por eso le estaban bombardeando con sus declaraciones en el pasado. Alguien que, por ejemplo, no cree en la recaudación tributaria de los que más ganan, de los que mayores ingresos tienen, sino que él piensa que todo puede resolverse por la mano invisible del mercado y que más bien el Estado debe ser mínimo y que no se debe cobrar impuestos a las grandes fortunas o a las grandes rentas, ¿sí? Entonces, sabemos cómo piensa su modelo económico. Entonces yo no tengo muchas expectativas, te digo. Yo creo que no va a cambiar del todo. Y de salud, ¿qué te puedo decir? Pues, o sea, fue un chasco completo. Terrible. Porque en un momento ya casi que se oficialice el nombre de quién iba a ser ministro, y finalmente la presión tuitera. Sí, o sea, es impresionante. Y esto, mira, sin el ánimo de defender a quien estaba postulado en un inicio, tampoco le conozco, solo le conozco por redes sociales, por Twitter, porque sale en la televisión, pero yo nunca ni le he tratado, ¿sí? Pero me parece inaudito que se baje en una designación por Twitter. Eso significa que tenemos un presidente que gobierna a través de redes sociales. Terrible. Y eso más a través de Twitter. Ni siquiera a través de Facebook, que es la red social mayoritaria, claro, sino a través de Twitter, que es la minoritaria, donde estamos ahí los que estamos haciendo un poco de análisis, peleando, discutiendo desde una posición ideológica, pero no es pues la red social mayoritaria. O sea, es gravísimo que un presidente decida así y que le deje en blanco, le haga quedar pésimo, no solo a la institucionalidad, sino también a quien aspiraba o iba a ser designado ese cargo. Y algo que a uno le preocupa, ¿no? Se decretó el estado de emergencia del Ministerio de Salud, le pide la renuncia a la ex ministra Garzón y sin embargo no tenían el reemplazo ahí ya consolidado. O sea, de locos, realmente, de locos toda esta situación. Y ya el tema de los impuestos que me olvidaba, claro. Mira, ¿qué te puedo decir? O sea, creo que eso refleja la lógica y la dinámica, la ideología del gobierno. Gente que no cree en el Estado, gente que no cree en la recaudación tributaria, gente que piensa que los impuestos no son importantes, que eso no sirve para nada, gente que no cree que eso es fundamental para financiar servicios públicos, derechos económicos, sociales de la gente. Mira, no pagar impuestos significa dejarle sin una escuela a un niño, sin profesores a nuestros chicos, sin hospitales, sin medicinas, sin médicos, sin armas para que la Policía Nacional pueda combatir al crimen organizado. Significa menos policías, menos servidores públicos, menos salarios dignos. Todo eso implica la defraudación tributaria. Lamentable. Mauro Andino, muchísimas gracias, mi querido Mauro, siempre por estar con nosotros para darnos luces de todas estas situaciones. Tus palabras para despedirnos. Agradecerte por el espacio, querido Nelson, y bueno, pues enviarles un abrazo enorme a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan y decirles que nos sigamos mutuamente, como siempre les pido, en mi cuenta de Twitter, @MauroAndinoE, en mi cuenta de TikTok, Mauro Cabezón Andino, en mi cuenta de Instagram, igual como Mauro Cabezón Andino, y en mi página de Facebook me encuentran como Mauro Andino Espinosa. Sigámonos mutuamente para tener una comunidad mucho más grande. Abrazo enorme para todos. No hay excusas entonces, ya saben. Chao, chao, Mauro. Nos vemos. Chao, un abrazo. Chao, amigo Nelson. Muy bien, ahí estuvo, mis queridos pilluelos. Mauro Andino conversando con nosotros, dándonos luces de lo que es todas estas situaciones que se vienen suscitando, mis queridos pilluelos. Agradeciendo siempre a todos ustedes por estar en sintonía. Gracias por apoyarnos.